Como cristianos hemos escuchado muchas críticas a la Biblia. Una de ellas es la de que los evangelios fueron escritos mucho después de lo que dice la Biblia y de que sus autores ni siquiera eran discípulos de Jesús, o en su defecto, seguidores de estos. Soy Ed y hoy vamos a ver si hay argumentos para creer que los evangelistas fueron personas cercanas a Jesús y que se escribieron en el siglo I. Mateo. Desde el tiempo de Papías de Hierápolis, a principios del siglo II después de Cristo, encontramos muchos testimonios históricos de que Mateo escribió el evangelio que lleva su nombre. La enciclopedia de Maclintock y Strong dice: Justino Mártir, el autor de la carta a Diogneto, Hegésipo, Ireneo, Taciano, Atenágoras, Teófilo, Clemente, Tertuliano y Orígenes citan pasajes de Mateo. Consideramos probado el hecho de que el libro que poseemos no ha sido objeto de ningún cambio repentino, no solo por la materia que contiene, sino también por la manera como se cita del libro, por la confianza con la que se hace referencia a él como una autoridad establecida y por la ausencia de toda señal de duda. Eusebio citó la declaración de Papías. Mateo ordenó las sentencias en lengua hebrea. A principios del siglo III, Orígenes se refirió al relato de Mateo y hablando de los 4 evangelios dijo, según cita de Eusebio, el primero que se escribió fue el evangelio de Mateo, quien fue algún tiempo recaudador de impuestos y después apóstol de Jesús, y que lo compuso en lengua hebrea y lo publicó para los fieles procedentes del judaísmo. Aunque no se sabe exactamente en qué año se escribió, las notas que aparecen al final de algunos manuscritos dice que fue escrito alrededor del año 41 después de Cristo. En la obra Acerca de hombres ilustres, capítulo 3, Jerónimo dice: Mateo, quien es también Leví, y quien de publicano llegó a ser apóstol, compuso en primer lugar un evangelio de Cristo en Judea en el lenguaje y caracteres hebreos para beneficio de los de la circuncisión que habían creído. Jerónimo añade que el texto hebreo de este evangelio se conservaba en sus días, siglos IV y V después de Cristo, en la biblioteca que Pánfilo había formado en Cesarea. No hay duda por motivos históricos que Mateo, uno de los apóstoles del propio Jesús, escribió este evangelio sobre mediados del siglo I. Marcos. Aunque su nombre no aparece en el relato, la tradición más antigua asegura que él fue quien lo redactó y que obtuvo la información de Pedro. De hecho, Pedro fue testigo ocular de prácticamente todos los sucesos que registró Marcos. Contiene detalles como en qué parte de la barca dormía Jesús y sobre qué estaba apoyado, cosas en las que un pescador como Pedro sin duda se fijaría. Papías dice tocante al documento de este último: Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba. Otros autores citan en sus obras que Marcos fue el autor de este segundo evangelio, como Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, Eusebio, Jerónimo y otros. Lucas tampoco fue apóstol de Jesús, pero como el propio relato indica, acompañó a Pablo a Jerusalén al final de su tercer viaje misional. Ahí pudo investigar todo lo que necesitó para escribir este tercer evangelio. Un documento del siglo II después de Cristo, el fragmento de Muratori, atribuye el evangelio a Lucas. Otros escritores del siglo II, como Ireneo y Clemente de Alejandría, también atribuyen este evangelio a Lucas. Lucas habla de hechos comprobables. Por ejemplo, menciona a oficiales civiles romanos como los pretores de Filipo, los politarcas de Tesalónica y los asiarcas de Éfeso. También llama tetrarca a Herodes Antipas y procónsul de Chipre a Sergio Paulo. Todas estas nomenclaturas son históricamente exactas, lo cual muestra que Lucas fue muy cuidadoso con lo que escribió. El biblista Bruce Metzger dijo: una y otra vez se observa que los títulos empleados en el libro de Hechos corresponden al tiempo y lugar referidos. Menciona el libro de Hechos porque también fue escrito por Lucas. Y el arqueólogo William Ramsay llama a Lucas un historiador de primerísimo nivel. En Colosenses 4:14 Pablo lo llama Lucas el médico amado, y su obra es producto de la erudición que uno esperaría de un hombre bien educado como un médico. Lucas usa más de 300 términos médicos, o palabras a las cuales da un significado médico que no usan del mismo modo los demás escritores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas no usa siempre el mismo término que los demás cuando habla de lepra. Para ellos, lepra es lepra, pero para el médico hay diferentes etapas de lepra, como cuando Lucas habla de un varón lleno de lepra. Lázaro, dice él, estaba lleno de úlceras. Ningún otro escritor de los evangelios dice que la suegra de Pedro tenía una fiebre alta. Aunque los otros 3 evangelistas nos dicen que Pedro le cortó la oreja al esclavo del sumo sacerdote, solamente Lucas menciona que Jesús lo sanó. Es de un médico decir que una mujer tenía un espíritu de debilidad desde hacía 18 años y estaba encorvada y no podía levantarse de manera alguna. ¿Y quién sino Lucas, el médico amado, habría registrado tan detalladamente los primeros auxilios que presentó a un hombre el samaritano, mencionando el vino como antiséptico y el aceite por sus características balsámicas? Todo eso hace muy consistente el hecho de que fuera Lucas el verdadero escritor. Juan.
Tanto las epístolas de Ignacio de Antioquía, alrededor del 110 después de Cristo, como los escritos de Justino Mártir, de una generación posterior, contienen claros indicios de haber utilizado el Evangelio de Juan. Se encuentran en todos los códices más importantes del Nuevo Testamento: el Sinaítico, el Vaticano, el Alejandrino, el Efraemi, el de Baza, el de Washington I y el Corideciano, así como en todas las versiones primitivas. A comienzos del siglo XX se halló en Egipto un manuscrito del Evangelio de Juan. Este fragmento, que se conserva en la biblioteca de John Reynolds, en Manchester, se conoce como Papiro Reynolds 457. Es el manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento del que se tiene constancia. Se cree que fue escrito en torno al año 125 después de Cristo, unos 25 años después de la muerte del propio Juan. Además, el hecho de que para entonces ya hubiera llegado a Egipto una copia del Evangelio de Juan apoya la idea de que este apóstol escribió dicho libro en el siglo I. Sir Frederick Kenyon dijo: a pesar de lo pequeño que es, basta para probar que un manuscrito de este Evangelio circulaba, probablemente en el Egipto provincial donde se halló, alrededor del período 130 a 150 después de Cristo. Dando siquiera un mínimo de tiempo para la circulación de la obra desde su lugar de origen, esto haría que la fecha de su composición se acercara tanto a la fecha tradicional en la última década del primer siglo que ya no hay motivo alguno para dudar de la validez de la tradición. También se han hallado partes de los capítulos 10 y 11 en el siguiente papiro, y en este, de principios del siglo III, se encuentra una gran parte del libro. Los cristianos que vivían a principios del siglo II aceptaron a Juan como el escritor de este relato. Clemente de Alejandría, Ireneo, Tertuliano y Orígenes, todos los cuales eran de fines del siglo II y principios del siglo III, testifican que Juan fue el escritor. Además se dice que el escritor era discípulo de quien Jesús amaba, de modo que era uno de los 3 apóstoles más íntimos a los que Jesús mantuvo más cerca de él en varias ocasiones, como en la Transfiguración y en el momento de su angustia en el jardín de Getsemaní. De estos 3 apóstoles, Juan, Santiago y Pedro, hay que descartar como escritor a Santiago, porque Herodes Agripa I le dio muerte alrededor del año 44 después de Cristo. No hay ningún indicio de que este evangelio se escribiera en una fecha tan temprana. Pedro está excluido debido a que su nombre se menciona junto al del escritor, al del discípulo a quien Jesús amaba. El único que nos queda sería Juan. El propio testimonio del escritor, así como los detalles de su narración, muestra que fue un testigo ocular. Da el nombre de los que dijeron o hicieron ciertas cosas, precisa la hora en que ocurrieron los acontecimientos e indica las cantidades exactas en sus relatos. Como vemos, no hay duda razonable para creer que Mateo, un apóstol de Jesús, Marcos, discípulo del apóstol Pedro, Lucas, compañero del apóstol Pablo, y el apóstol Juan fueron los escritores de los evangelios. Esto hace que sean muy confiables en lo que cuentan y, por tanto, que todo lo que narran sobre Jesús es lo que ocurrió, y que no se desvirtuó como podría haber ocurrido si los libros fueran escritos siglos después de los hechos. Soy Ed, y nos vemos en el próximo vídeo.